Buenas, vamos a ir continuando con nuestras videoclases solucionando banco de preguntas, en esta oportunidad con la materia del lenguaje. Vamos a comenzar con esta pregunta donde nos refiere ¿qué es la comunicación? ¿Será conversar con otra persona? ¿Es establecer una relación expresiva con alguien? ¿Es un proceso de emisión y recepción de mensajes mediante el cual dos o más personas interactúan en un contexto dado? ¿Es compartir ideas entre un grupo de individuos o ninguna? Para eso vamos a ir a la definición que está en nuestra bibliografía, en nuestro libro, donde nos refiere que la comunicación se define como un proceso, es un proceso, por medio del cual dos o más personas, el emisor y los receptores o el receptor, interactúan en un contexto social dado. Esto tiene funciones. Estas sirven para establecer una relación o un contacto con alguien o con nosotros mismos, o intercambiar o transmitir mensajes a través de sistemas, signos, señales, símbolos, conductas, lenguajes, dibujos, propaganda, pósters, todo lo que ustedes quieran. Yo quiero comunicar. Ahora, en este contexto hay un sentido de reciprocidad, porque va a haber alguien que nos va a contestar, o va a haber que va a reaccionar, o simplemente no va a haber nadie. Y también es un fenómeno social porque se dan tanto en sociedades humanas y no humanas. Por ejemplo, en este dibujo ven lobos se están comunicando mediante un aullido. Ahora, la comunicación, vamos a ver que la respuesta correcta es de que se trata un proceso de emisión y recepción de mensajes mediante el cual los dos más personas interactúan en un contexto dado. Ahora vamos a ir a esta pregunta donde nos dice ¿cuál de estas no corresponde a las clases de comunicación existentes? Para esto vamos a ver las clases de comunicación que se dividen en dos, la comunicación verbal y la no verbal. Dentro de la verbal se clasifica en comunicación oral o hablada y la escrita, mientras que la comunicación no verbal es el lenguaje, por ejemplo, gestual, la mímica, los ideogramas, los pictogramas, los banners, los folletos, los dípticos, los trípticos, todo lo que ustedes quieran. Ahora, por lo tanto, la que no corresponde es la abstracta, porque sí hay hablada, hay no verbal, como los pósters, los banners que salen en las redes sociales, la comunicación verbal y la comunicación escrita, por supuesto. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos básicos en un proceso de comunicación, es decir, ¿habrá un emisor? ¿Habrá un código? ¿Habrá un receptor? ¿O primero es el hablante, luego la retroalimentación, etcétera? Vamos a ver cuáles son los elementos básicos y el orden de un proceso de comunicación. Por eso vamos a ver algunos conceptos para ver la siguiente imagen. Por ejemplo, el emisor o el hablante es el quien dice, el quien crea el mensaje, el contexto, qué es lo que quiere comunicar, ¿ok? Y el mensaje es lo que yo voy a transmitir, qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, yo quiero ingresar en los primeros lugares a la facultad de medicina, ese mensaje yo quiero. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué código voy a utilizar? ¿Lo voy a decir en español? ¿Lo puedo decir en inglés? ¿Lo puedo decir por dibujo? ¿Ok? Voy a usar ciertos códigos. Y para eso existe un referente, el cual constituye la realidad que se alude en el mensaje. Y el receptor es a quién va dirigido, ¿no? ¿A quién lo voy a decir eso? Le quiero decir, pues, a mis profesores, le quiero decir al curso, etcétera, ¿no? Quiero ver. Y el canal por el que voy a usar, es decir, ¿cómo voy a hacer? ¿De manera directa en el aula? ¿O lo voy a hacer por WhatsApp? ¿Lo voy a escribir? ¿O voy a mandar un audio por WhatsApp? ¿O lo voy a hacer por Messenger? ¿Lo voy a hacer por correo? Etcétera. Entonces hay diferentes tipos de canales. Y por lo tanto el receptor me dirá, sí, positivo, ¿no? Todo bien, etcétera. El curso VIP es el mejor para preparar y actualizarse, etcétera. O decir simplemente los otros cursos no sirven. Entonces hay una respuesta, hay una retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser de manera positiva o negativa. Y dentro de este comunicado, por supuesto, van a existir ruidos, ¿no? Ruidos. Dentro de un canal que puede existir ruidos comunicacionales, que lo vamos a ampliar posteriormente en las siguientes diapositivas. Entonces, en este contexto va lo mismo, ¿no? Esta imagen trata de
amplificar o de ver un poco las cosas más claras, que el emisor es el que da el mensaje, ¿no? Para este mensaje usamos un canal. Ahí habíamos puesto ejemplos como el WhatsApp, el Messenger, el correo, etcétera. Y el receptor es el que decodifica, es el que entiende qué es lo que le están intentando comunicar. En todo este proceso, ¿no? En todo este proceso, pues hay interferencias, ¿no? Hay interferencias, barreras, que los vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, acá vamos a entender, por ejemplo, que van a haber barreras de la comunicación. Por ejemplo, van a haber ruidos físicos, como por ejemplo la bulla del otro compañero, el ruido de un auto, de una moto, o que de repente exista alguien que emita otro sonido extra, ¿no? Mientras que el ruido fisiológico es de un problema del que va a emitir el mensaje, de que puede ser el emisor, por ejemplo, de que el paciente no pueda, de que tenga una dislalia, que tenga alguna normalidad en su lenguaje, por ejemplo, o que tenga un síndrome de Down, o que tenga alguna lesión en el sistema nervioso central, que no puede emitir el lenguaje, o simplemente que no sepa el idioma, ¿no es cierto? Y en el receptor va a existir, por ejemplo, la sordera, ¿no? O los abuelitos que tienen presbiacusia, que no necesitan elevar la voz, entonces ya van a haber ruidos fisiológicos. El ruido psicológico es más intrínseco de cada quien, por ejemplo, la tristeza, el enojo, que van a intervenir en un comunicado. Mientras que el ruido semántico, esto es muy, muy importante, le vamos a poner un asterisco, porque estos son posibles preguntas de examen. El ruido semántico no es nada más cuando el significado de una palabra o de una frase es distinto para el emisor y para el receptor. Por ejemplo, una palabra acá puede significar una cosa y en otro país otra cosa. Por ejemplo, vamos a ir con esta palabra. Esta palabra en Bolivia, o en La Paz por lo menos, es algo positivo, ¿no? Algo positivo, que es muy capo, que tiene muchas capacidades, muchas aptitudes, actitudes. Pero en otros países esta palabra es de lo peor, eres el inútil, tiene un contexto muy negativo. Entonces esto va a ejemplo sobre todo asociado a los dialectos. Entonces eso es el ruido semántico. Por lo tanto, los elementos del proceso de la comunicación son todos estos, los que ustedes ven en pantalla y lo que está en su libro. Y vamos a ver que los elementos básicos de un proceso de la comunicación es el emisor, el mensaje y el receptor, por supuesto. Muy bien, muchas gracias por ver esta primera parte de las videoclases. Vamos a seguir con todas las videoclases hasta el final, todos los temas del lenguaje y lo mismo en el área de matemáticas, física, química, biología, primeros auxilios en el curso VIP. Y nuevamente, muchas gracias.